¿Tu rutina diaria te permite tener espacios solo para ti? Sí, solamente, bueno, para mí, para mi familia, para hacer otras actividades. Sí, me permite porque tengo el horario de trabajo de oficina y la verdad es que sí me permite. A veces va a depender del día y también la demanda que tengamos, porque eso trata de logística, también hay días más cargados que otros, ¿no? Sí, pero pocos espacios cada vez, ¿no? Mi rutina diaria es larga. ¿Has sentido que a veces el trabajo ocupa más espacio del que te gustaría en tu vida? Quizás sí para algunas actividades particulares. En algunas ocasiones, sí, por ser el área de logística, a veces de una manera u otra ocupa más espacio del que normalmente trabajamos en una rutina de horario de oficina normal. Pero sí, me permite también hacer los fines de semana, poder salir, distraerme, ¿no? Sí, también como te digo, son por épocas y también dependiendo, ¿no? O sea, también hay sus descansos, digamos, pero normalmente sí es bastante cargado. Lo que pasa es que el trabajo es una parte importante de la vida de todos. Y sí ocupa un montón de tiempo. Es más, pasamos más tiempo con las personas en el trabajo que con la familia. O sea que si te llevas bien el trabajo con las personas, vienen a ser tu segunda familia. Exactamente, las rutinas. Muchas veces nos encontramos que sin darnos cuenta nos hemos acostumbrado a una rutina laboral. ¿Te ha pasado que de pronto te levantas temprano, vas apurado al trabajo, te encuentras con la congestión de tránsito y luego las tareas de todos los días? Al final vuelves a casa cansado y de pronto dices, ¿y mañana nuevamente? Y aparece un nuevo día con las mismas situaciones, ¿no? A veces decimos o asumimos que será estrés, pero tenemos que tener cuidado, no siempre es estrés. A veces tenemos situaciones de la tarea laboral que va más allá del estrés. Nos hemos acostumbrado a las rutinas y con ello estamos alterando nuestra salud mental. Para hablar sobre ello tenemos como invitado al psicólogo Javier Paredes, quien nos hablará de qué manera nosotros podemos enfrentar esta situación y sobre todo cómo dentro del contexto laboral mejorar nuestra salud mental. Soy Dani Araujo, bienvenidos a Cayetanamente. Bienvenido, Javier, qué gusto tenerte en el programa, especialmente para hablar de trabajo. Muchas gracias, Dani, un gusto estar nuevamente en tu programa. Mira, hablar del trabajo es bastante extenso, pero de pronto necesitamos nosotros asociarlos con la salud mental. Hoy en día las personas trabajamos no solamente las horas que esperamos trabajar, sino ocurre que trabajamos más horas de lo esperado. ¿Cómo esto afecta a nuestra salud mental? Bueno, en principio tiene dos consecuencias el trabajar mucho, ¿no? El trabajar muchas horas. La primera es el estrés. Digamos que el trabajar ya de por sí implica un esfuerzo, implica un coste de energía, y si nosotros nos pasamos de la energía que tenemos disponible, digamos, lo que vamos a empezar a hacer es a desgastarnos, ¿no? Bueno, eso nos provoca estrés y a la larga, digamos, eso nos enferma o nos predispone para algo que se llama burnout, ¿no? Que claro, ya sabemos que como consecuencia tiene digamos, faltar al trabajo o incluso dejar el trabajo completamente. Eso es por un lado, ¿no? Pero por otro lado también afecta a los objetivos que tenemos en nuestra vida personal, ¿no? Eso es, de nuevo, bien personal. Hay personas que tienen bastantes objetivos, por ejemplo, tienen hobbies muy, muy desarrollados, familia, amigos, ¿no? Hay otras personas que a lo mejor y el trabajo es su principal foco, pero para las personas del primer grupo que te comento, el trabajar extensas horas sacrifica, entonces el poder vincularse con eso. A veces como que desconocemos que trabajar más de las horas necesarias podría ser un elemento importante para el cuidado de los alumnos. O sea, desconocemos que eso podría alterar, ¿no? Claro. Hablabas de este agotamiento, pero y también hablabas de esta situación de que a veces las personas dejan de trabajar, pero no porque no quieren trabajar, sino porque se sienten cansados, porque se enferman, ¿no? Ya no pueden, emocionalmente hablando ya no pueden seguir trabajando, ¿no? Por eso esa situación de no poder emocionalmente o este desgaste emocional, ¿cómo implica a la persona en su trabajo, ¿no? Bueno, la persona se empieza a sentir muy agotada físicamente y emocionalmente.
le cuesta mucho levantarse de la cama para poder ir al trabajo, las actividades en general le cuestan el doble, la persona siente que no las acaba, que son muy complicadas, ¿no? Empieza a sentirse como inseguro o insegura en el trabajo, o sea, siente que las cosas que hacen no tienen la misma efectividad de siempre, Claro. ¿no? Y hay otro síntoma que es muy común, especialmente en quienes trabajan con otras personas, especialmente por temas de cuidado, estamos hablando de médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, que es el cinismo o despersonalización, que es una sensación como de no sentirte conectado con los demás, ¿no? Y eso puede llevar a que los trates mal. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, la persona tiene exceso de rutina en el trabajo y trae consecuencias físicas, consecuencias emocionales. Pero ahí hay un factor que acabas de mencionar. Muchas veces él está relacionado con los miembros de tu trabajo y si esto no funciona bien o no tienes buenas relaciones interpersonales, suma a este problema. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Digamos que el agotamiento es el resultado de dos procesos, creo yo. Para pasarlo simple, el trabajo tiene demandas y tiene recursos. O en otras palabras, tiene aspectos que cuestan energía y aspectos que energizan, ¿no? Y es esta interacción entre los dos lo que genera el agotamiento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un trabajo con mucha demanda a nivel físico, emocional, sin embargo tengo bastantes recursos, y cuando digo recursos me puedo referir a las relaciones con las otras personas, me puedo referir a que el trabajo es motivador para mí, me puedo referir a que mi jefe me apoya, a que tengo las herramientas, a que tengo una serie de beneficios, Claro. ¿no? A pesar de que el trabajo sea demandante, igual no voy a terminar agotado, ¿no? En este caso, entonces, de agotamiento, ¿no? Vayamos dándole algunas pinceladas a qué cosa podríamos hacer, ¿no? Entonces, si nosotros nos sentimos agotados, cansados físicamente, ¿no? ¿Qué tendríamos que evaluar y qué hacer para que podamos controlar esto? Ok, bueno, tendríamos que tratar de llegar a un diagnóstico de por qué estamos agotados, ¿no? Si el agotamiento es solamente físico, necesitamos descanso, ¿no? Ahora, a veces el descanso no depende de nosotros, ¿no? Porque la carga laboral por lo general no la generamos nosotros, nos la genera un jefe. Contexto. ¿No? Entonces tenemos que practicar la asertividad ahí, hablar con nuestros jefes y decirles que el trabajo está siendo muy, muy pesado y que por lo tanto nos estamos agotando. O solicitar algún tipo de espacio de descanso. O sea, por ejemplo, puede que no modifique la carga, puede que estemos en un momento en el que la carga sea muy alta, pero sí podemos tener algunos días libres, por ejemplo. Podemos solicitar algunos días libres. A lo mejor hay semanas en las que tenemos que trabajar de lunes a domingo, ¿no? Entonces podemos solicitar que la semana siguiente sea más corta para poder descansar. Pero eso es cuando hablamos de agotamiento físico. El agotamiento emocional o burnout es más complicado, porque ahí por más que descansemos, de hecho es una forma de diferenciarlos. Ahí por más que descansemos, no vamos a tener... no nos vamos a sentir mejor o con energía nuevamente, porque hay un tema emocional ahí que puede deberse a que el trabajo no nos gusta, o que, como bien dijiste, tenemos conflictos con los compañeros o tenemos conflictos con el jefe, ¿no? Entonces, en ese caso, el diagnóstico tiene que ser mucho más fino. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está generándonos estrés, ¿no? Puede ser ahí... y pasa con muchas personas que el trabajo no está siendo lo suficiente motivador para nosotros. Claro, eso es un elemento que parece ser de que últimamente las personas reportan más, ¿no? Porque si bien es cierto, la estrategia que has mencionado, podemos ser asertivos laboralmente, podemos planificarnos, podemos organizarnos, y si hay un vínculo con el jefe, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando viene la otra situación, ¿no? Cuando ya el agotamiento es emocional, ¿no? Y este agotamiento emocional, para más o menos orientar qué van a poder hacer las personas frente al agotamiento emocional, tendríamos que ver cuál es el factor, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? La situación de una persona está felizmente trabajando por mucho tiempo y de pronto comienza a sentir que ya la institución, la cultura, ¿no? Los valores de la institución ya no encajan con él. Claro. Entonces eso le puede causar, por supuesto, ¿no? ¿Qué hacer frente a esa situación? Hay un concepto en psicología organizacional que se llama, y lo voy a decir en inglés, voy a tratar de traducirlo, pero en la literatura está mayoritariamente en inglés, que es el Person-Job Fit, que vendría a ser como... fit viene a ser como encaje, ¿no? Encaje entre la persona y su puesto de trabajo, ¿no?
eso se refiere puntualmente al puesto de las actividades que tú realizas, pero también existe un Person Supervisor Fit, la relación que tienes con tu jefe, y también hay uno que tiene que ver con toda la empresa, con los valores de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces las gerencias cambian y entonces los valores a los que yo estaba acostumbrado y que son con los que siento que encajo ya no son los mismos. En verdad, en ese caso uno debería pensar en moverse. Debería pensar en moverse de trabajo. Moverse o hacer una movilidad laboral. Correcto. Y la posibilidad, por ejemplo, de que la persona comience a cambiar también su forma de, o ser aperturada a estas nuevas Claro. valores, porque a veces hay innovación. Claro. Hablemos, por ejemplo, de situaciones laborales donde antes no se aplicaba la tecnología y ahora hay tecnología. Ok. Y eso es una situación que me demanda también un esfuerzo, adecuación, ¿no? De acuerdo. Puede Claro, darse. hay que mirar el mercado también, ¿no? A veces lo que cambian son valores que yo considero irreconciliables conmigo mismo, ¿no? Pero hay otro set de valores a los que yo me podría adaptar, ¿no? De hecho, a nivel de mercado, todas las empresas están girando hacia la tecnología, hacia incluir tecnología como parte de su trabajo, ¿no? Entonces, si yo no puedo conciliar con esos valores, en verdad voy a ser un paria en el mundo, ¿no? Entonces, Eso sería bien necesitamos hacer esa complicado, ¿no? movilidad de todas. Deberíamos adaptarnos o elegir hacer una vida radicalmente diferente, como quienes se van al campo y se dedican a la autosubsistencia, digamos, ¿no? Claro. Si ese cambio no lo vamos a hacer, que es la mayor parte para la mayor parte de las personas, sí tendríamos que adaptarnos, ¿no? Además, yo creo que hay... A ver, creo que el problema está cuando los valores han cambiado hacia un giro que es diametralmente opuesto al que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, una empresa que se enfocaba mucho en el cliente, ¿no? Y entonces se trabajaba y los presupuestos daban y el tiempo daba para hacer lo que sea para que tener al cliente feliz. Y de repente cambia y ahora ya no hay que hacer al cliente feliz, ahora hay que pensar un poco más en el dinero, ¿no? Hay que ver hasta qué punto nosotros nos podemos adaptar, pero si yo al final no es lo mío, ¿no? Entonces yo tengo que buscar un lugar donde se concentren en el cliente, ¿no? O sea, donde también te adecues en el trabajo. Así ¿no? es, porque yo también tengo una personalidad, ¿no? Exacto. Que tiene que ser considerada para este análisis. Y qué bueno que menciones esta situación, porque también tenemos que darnos cuenta que hoy en día han cambiado, digamos, la tarea laboral en función a los rasgos de personalidad, ¿no? Por ejemplo, se habla de la gente milenio que quieren hacer el trabajo de determinada manera, ¿no? Y que no se adecúan a ciertas situaciones. Y es más, se podría decir que buscan rotar, ¿no? Claro. ¿Cómo se da en esta situación asociando que el trabajo se vea con el tipo de personalidad que tiene? Bueno, es complicado, digamos, que una empresa tenga una política que se adecue a una sola persona, ¿no? Sin embargo, sí podría intentar adaptarse a una generación si sabemos que tienen determinadas características, ¿no? En realidad ya la población o la cohorte que está llegando a la vida laboral es la generación Z, ¿no? Claro. Que, digamos, hay mucha literatura que no necesariamente, no es única, no es unitaria, digamos. No hay un consenso de qué es la generación Z y cuáles son sus características, pero hay algunos puntos en los que se encuentra un poco más de consenso y estamos hablando de personas que en principio sufren más que las generaciones anteriores a nivel de salud mental, es decir, que están mucho más sensibles con el tema, mucho más sensibilizados, mejor dicho, y entonces van a buscar un trabajo que no sea estresante como lo podía soportar una persona de la generación X, por ejemplo, ¿no? Cuyo contexto era más complicado. Entonces, te aferrabas al trabajo y de alguna manera te acostumbrabas. Ahora los chicos que salen al trabajo son más sensibles y van a esperar que la empresa tenga políticas más pro salud mental. Justamente esa situación, ¿no? Cómo las empresas, cómo las instituciones tienen que tener en cuenta, ¿no? Las situaciones con quiénes son sus trabajadores como para lograr incentivar una satisfacción laboral en sus trabajadores, ¿no? De acuerdo. Bueno, en principio hay políticas que están adoptando las empresas de cara al primer concepto que tocamos hoy, que es el de balance trabajo-vida personal.
Ya cada vez son más aquellas que utilizan el horario flexible, por ejemplo. Son más aquellas que integran el trabajo híbrido, ¿no? Lo que ha pasado es, y mucha gente habla del retroceso en el teletrabajo, ¿no? Lo que pasa es que cuando estuvo la pandemia y el teletrabajo fue 100%, el regreso no fue radical hacia las oficinas, ¿no? Se mantuvo el teletrabajo, digamos, ¿no? Entonces lo que está haciéndose ahora es como regresando a las oficinas tratando de mantener un balance. Entonces ya no es, oye, vienes un día a la semana, ahora de repente vienes 2 o 3 días, ¿no? Pero sí se sigue manteniendo el que al menos 2 días sean de teletrabajo, ¿no? Nosotros tenemos que considerar que el trabajo es nuestra fuente, ¿no?, de actividad principal. Sí, correcto. ¿No? Por lo tanto, las personas al adecuarse también tienen que querer su trabajo, Correcto. tienen que identificar su trabajo, tienen que sentirse conformes, Sí, ¿no? sí, así es. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las estrategias, ¿no?, para, dadas diferentes circunstancias, podamos sentir felices por ir a trabajar felices, ¿no? Claro. Lo que tú has planteado, dicho de otra manera, es cómo puedo estar intrínsecamente motivados con el trabajo. Es importante hacer la distinción. A ver, motivación intrínseca significa que yo hago algo porque me gusta hacerlo, versus motivación extrínseca, que yo hago algo porque quiero alcanzar un objetivo que venga de esto, ¿no? Entonces, claro, ciertamente todos trabajamos por un sueldo, ¿no? Pero después las actividades que hacemos podemos hacerlas pensando en que más adelante nos va a caer un sueldo, nos va a caer un bono, o podemos hacerlo porque nos gusta, ¿no? Y se ha visto en la investigación de que las personas que trabajan mayoritariamente porque les gusta, gozan de mayor bienestar en el trabajo, ¿no? Además que su performance es mucho mejor porque, claro, invierten mucho más recursos, más concentración, ¿no? Pero también, como decía antes, esto funciona como un recurso, ¿no?, de prevención del agotamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar qué es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Creo yo que tenemos que pensar en 2 cosas. ¿Cuáles son nuestras habilidades más desarrolladas? O sea, ¿cuáles son aquellas habilidades que nosotros sentimos que se nos hace muy fácil tener éxito, ¿no? Y al mismo tiempo las cosas que nos generan pasión, ¿ya? Esto no necesariamente es un overlap del 100%, ¿no? A mí hay un montón de cosas que me generan pasión, pero para las que yo la verdad, no soy bueno, ¿no? Pero sí va a haber un punto de contacto entre estas dos. Y entonces esas son las actividades que nosotros tendríamos que identificar y en principio buscar un trabajo en la medida de lo posible que se adapte a ello. No va a ser 100%, ¿no? Pero si yo puedo tener un trabajo en el que el 60% de las actividades me gustan por sí mismas, y eso significa me diviertan, me relajan, las podría hacer incluso, digamos, sin que me pagaran, ¿no? Claro. ¿No? Ahí, ¿no? Esas son las actividades y quizás, que valen. Javier, nos puedas confirmar, a modo de recomendación también, que las personas deben entender que el trabajo es parte de una actividad que tienen, ¿no? Es su vida laboral. Sí. Pero las personas tienen una vida familiar, sí. Tienen una vida personal, sí. ¿No? ¿Cuál es la estrategia para la cual la persona debe fusionar esto, ¿no? Debe tener en cuenta que no hay jerarquías en este caso, ¿no? O debe integrarla. ¿Cómo es la situación? Claro. A ver, depende de la persona, de cuánto es que siente que le tiene que dar a su vida personal versus su vida laboral. Hay muchas personas para las que su vida laboral es todo, y está bien si es así, ¿no? Pero hay otras que así quisieran trabajar todo el día, no pueden porque hay algo en su corazón que les dice te lo estás perdiendo, ¿no? Y eso puede ser familia, como puede ser un hobby, pueden ser otras cosas, ¿no? Y yo creo que hay que, a juzgar por mi experiencia, se sacrifica mucho de la vida personal por culpa, ¿ya? Por una sensación de que si me voy temprano soy un mal trabajador, ¿no? Entonces veo, no sé, son las 5 de la tarde y yo realmente no tengo nada urgente que terminar ese día. Sin embargo, veo a las demás personas que no se paran, siento culpa y no me muevo, ¿no? Entonces hay que vencer esa culpa, ¿no? Y, digamos, salir a la hora que yo tenga que salir, si es que no tengo obviamente algo muy urgente que cumplir y que, digamos, si no lo hago pone en riesgo el trabajo, ¿no? Y la otra es hablar con el jefe, ¿no? Yo creo que es importante que uno se siente con el jefe y que le diga, mira, si te parece, yo llego acá a las 8 de la mañana, voy a concentrarme en la chamba y a las 5 me voy.
Si hay algo urgente, algo muy urgente, yo me voy a despedir de ti cuando me vaya. Si hay algo muy urgente, me avisas y yo lo termino inmediatamente, pero si no, sí te pediría, comprender que me voy a mi hora para poder gozar de otras cosas que yo también valoro, ¿no? Por ejemplo, mi familia, o por ejemplo, mis hobbies, o qué sé yo, algún otro punto de interés que sea Javier, finalmente, ¿cómo recomendamos, ¿no? Para mejorar la salud mental, ¿no? Para prevenir la alteración de la salud mental en el sentido de la que la persona se tiene que sentir valorado, se tiene que sentir feliz, ¿no? De cumplir con una tarea y sentirse feliz en el trabajo. Ok. A ver, voy a tratar de resumir algunas cosas que dije complementándolas con otras. En primero, busca un trabajo que te guste. Ok, ¿no? No tiene todo el trabajo que gustarte, hay cosas que vas a tener. El pollo viene con hueso, ¿no? Pero, digamos, sí tiene que tener un componente fuerte de actividades que te gusten. Ahí es bueno analizar para qué soy bueno y qué me apasiona. Hay algunos puntos ahí en los que van a converger y eso tenemos que tratar de buscar un trabajo en esa línea. Hay algunos tips que valen la pena aplicar ya cuando estoy en el trabajo para poder hacerlo aún más motivador, ¿no? Okay. Puedo tratar, por ejemplo, de pedirle a mi jefe que me dé un poco más de autonomía. Es decir, que me deje un proyecto. Me deje liderar un proyecto, por ahí no tiene que ser muy grande, ¿no? Si es que no, de repente yo no tengo la competencia, soy, no sé, analista, practicante, pero déjame encargarme de algo, ¿no? Porque la autonomía es algo que valoramos mucho las personas y por más que sea en pequeñas cantidades, por no sé, a un nivel como bajo, igual es beneficioso, ¿no? La modificación del trabajo, digamos, es toda una ciencia que está naciendo ahora que se llama, de nuevo en inglés, job crafting, que vendría a ser como una especie de manufacturar tu trabajo, ¿no? Cambiarlo para agregarle cositas que lo hagan mucho más motivador, ¿no? Eso a nivel de los recursos que tengo yo para el trabajo. Y después tratar de manejar varias demandas del trabajo. Por ejemplo, la carga, por ejemplo, los conflictos con las otras personas, por ejemplo, la relación con el jefe. Y la situación que te puede llevar. Esto resume de que tenemos que tener autonomía, ¿no? Es uno de los ingredientes, ¿no? Sí. Por lo tanto, desligarnos del trabajo no es una situación que va a favorecer, más bien que nuestro trabajo sirva para reforzar nuestra autonomía. Así es, ¿no? Pasamos más tiempo trabajando que en otros contextos de nuestras vidas, así que qué mejor que sea, y voy a resumir los ingredientes que te dije. En el que yo me sienta retado, en el que yo sienta autonomía y que me sienta parte de o perteneciente a una comunidad. Ay, qué buena fórmula. Esas tres cosas, creo, las hemos mencionado de alguna otra manera en la entrevista, van a hacer que nuestro trabajo sea rico y que sintamos que vale la pena y contribuye a una vida llena de significado. Sentimos bien. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Yo creo que estamos con ello, con los tips necesarios para poder disfrutar de nuestro trabajo. Así es. Muchas gracias. Un gusto. Quiero dejarles un dato importante. A veces creemos que las cosas no tienen solución porque lo hemos intentado varias veces de diferentes maneras y de pronto no ocurre una solución satisfactoria. Ocurre que está pasando, hemos aprendido algo. Esto se llama indefensión aprendida, donde creemos que no va a ser posible cambiar las cosas. En el contexto laboral ocurre una situación parecida. A veces queremos hablar con el jefe, queremos cambiar nuestro plan de organización laboral o queremos hacer algo que nos llene mayor satisfacción, pero no lo logramos. Nos agotamos y lo dejamos, nos resignamos. Tenemos que tener en cuenta que el agotamiento, la resignación no es estrés y no solamente por esa situación debemos dejarlo. Es importante que nosotros consideremos que necesitamos buscar nuestro bienestar psicológico. Los cambios de rutina son importantes si esto beneficia nuestra salud mental. Les dejo ese dato. Estoy muy contenta de contestar sus preguntas. En este caso tengo la pregunta de Carlos Gutiérrez, quien dice: ¿qué puedo hacer si llego al fin de semana y en lugar de salir y socializar, solo quiero quedarme en casa? ¿Está mal? Siento que la vida se me ha pasado debido a la rutina.
Exactamente, Carlos. Probablemente esto está ocurriendo. La rutina hace que nosotros cojamos ciertos hábitos y nos pierda la motivación para actuar. Es importante reconocer que esto puede afectar nuestra salud mental. Por lo tanto, debemos cambiar o buscar ayuda. La otra pregunta de Liana Ramos nos dice, ¿cómo puedo recuperar mi energía emocional? Sí, no puedo cambiar mi trabajo ni tampoco mi horario. Una parte importante de nosotros es tener la posibilidad de regular nuestras emociones. Es importante tener en cuenta que la toma de decisión y la búsqueda de autonomía son dos elementos básicos para que una persona pueda replantearse, no pueda reorganizarse. Creo que eso te puede ayudar muchísimo. Luis Alberto nos señala, ¿qué pasa si yo no encuentro motivación para hacer cosas fuera de mi trabajo? En este caso es necesario que nosotros comencemos a darnos cuenta qué es lo que nos interesa. Es necesario hacer una reevaluación de nuestras metas, de nuestros proyectos y en todo momento se puede hacer esto porque eso nos ayuda a direccionar lo que queremos y sobre todo elegir en dónde queremos estar. Muchas veces, como ya hemos escuchado en nuestras entrevistas, ¿no? Cambiar de trabajo o buscar un cambio radical puede ser muy beneficioso. Y finalmente tengo la pregunta de Juan Carlos. Dice, mi trabajo es estable, pero la rutina me apaga. ¿Es válido pensar en un cambio aunque implique ganar menos? Va aquí a tener que examinarse dos aspectos. Por un lado, nuestros intereses personales y también nuestras motivaciones específicas para el trabajo. Pero también es importante tener en cuenta que si nosotros no activamos nuestras actividades, no buscamos una activación emocional, no vamos a encontrar una satisfacción psicológica y nuestra búsqueda del bienestar psicológico va a tardar. Por ello, es importante cuidar nuestra salud mental en todos los contextos, especialmente en el trabajo. Hoy, con nuestro invitado, Javier Paredes, hemos podido, a través de su experiencia, conocer que hay estrategias que podríamos utilizar para poder mejorar nuestra labor y sentirnos satisfechos dentro de la tarea, ¿no? Y principalmente considerar que la tarea laboral es una de las actividades, pero también tenemos otros contextos como el contexto familiar, el contexto personal que va a enriquecer nuestra tarea laboral. Muchísimas gracias. Hoy vamos a invitarles a continuar viéndonos en nuestro programa por Cayetano.plus y escucharnos por Spotify. Muchas gracias.